hubo un momento de incredulidad, todavía de asombro de parte de doña Rosario Murillo, su madre, y se llegó a mencionar de que era una manipulación de opositores al Frente Sandinista lo que había hecho usted. ¿En algún momento alguna persona contraria al gobierno sandinista trató de acercarse a usted o de manipular su denuncia? Yo pienso que la sociedad, acordémonos, han pasado 15 años. Hace 15 años el abuso sexual era un mito, el abuso sexual era un misterio. Si algo yo siento que contribuí fue a poner en el tapete de la sociedad que existía el abuso sexual y que romper el silencio era lo más difícil. Yo pienso que por esa razón muchas personas no comprendían la trascendencia que un hecho como ese tiene en la vida de una persona y efectivamente, consciente o inconscientemente, trataron de darle a la denuncia un sentido político. Y consciente o inconscientemente quizás hayan tenido intenciones de llevarme a mí por una dirección que no era la que yo quería. Insisto, esto quizás no por crueldad, sino por desconocimiento de la trascendencia que eso tiene. Y efectivamente, sí, lo más difícil ha sido mantenerme auténtica, mantenerme aferrada a lo que quiero hacer en cada momento. Ese es el otro punto. A mí me han subestimado mucho y cada persona que te dice que tengo a alguien que me manipula, a la vez subestima mi propia capacidad de decisión y subestima la fuerza que hay tras toda mujer que ha pasado por lo que yo he pasado. Siempre que a mí viene una persona a presentarme a alguien que ha vivido lo que he vivido, lo que le digo es: confíe en su capacidad de sanar. Y tras esas actitudes de manipulación siempre hay alguien que cree que uno no puede tomar sus decisiones. Eso no significa que no necesitemos acompañamiento. Necesitamos mucho acompañamiento, pero la palabra acompañamiento implica sobre todo respeto. Respeto y creo que el tiempo ha estado a mi favor para demostrar que no ha habido, siempre que dicen que alguien está atrás de mí, yo espero que el tiempo demuestre si continúa detrás de mí. Y hasta hoy la gran pregunta es por qué yo no tengo un frente de organizaciones, no tengo un grupo, y no es quizá porque no hayan personas con compromiso con mi causa, sino porque hasta hoy la agenda ha sido mía y en ese sentido he tratado de que me respeten, pero también respetar las agendas de otras personas. En ese caso se mencionó un nombre en especial o una acusación directa, Henry Petrie. Petrie, no sé por qué no conozco bien todavía la pronunciación, que fue dirigente de la Juventud Sandinista y se le denunció a él directamente. ¿Usted nunca tuvo ningún contacto con esa persona? No, nosotros habíamos 5 personas, por cierto, Carlos Emilio López, hoy diputado también, Fanor Bonilla, estaba Henry, y estaba otra persona más y yo. Éramos una comisión de jóvenes precisamente elaborando un proyecto por la transformación del Frente Sandinista. Fuimos llamados, no fuimos voluntariamente, sino fuimos convocados a querer aportar, y lo que surgió fue parte de las excusas políticas que se le quiso dar a la denuncia. El tema es que yo tenía ese grupo de compañeros que estaban dentro del frente en ese momento, y a ver, unos han continuado en el frente y otros se han ido, lo cual te demuestra que ese grupo nunca fue causa ni origen de mi denuncia. Todos sabían de lo que me ocurría, mi condición de persona, de amiga, pero nada más. Enfatizo, si vos revisás los diarios, siempre vas a encontrar que tengo una persona detrás. Así es. Por esa actitud de subestimar mi autonomía, mi capacidad de tomar mis decisiones. De hecho, que nosotros lo primero que hicimos fue recurrir a los diarios de ese momento y le dimos seguimiento durante varias semanas y meses al tema, y obviamente siempre había alguien detrás. Una pregunta: cuando Soy la América denuncia públicamente el 2 de marzo de 1998, afirma que no tiene intenciones de tomar acciones legales. Pocos días después cambia esa actitud. ¿A qué se debió ese cambio? Es exactamente lo mismo que me está pasando ahora con todo el tema de los proyectos. Mira, la acción legal, desde mi punto de vista, en el contexto actual de cómo está el sistema judicial,
no se vuelve una alternativa edificante ni constructiva para la sobreviviente, ¿verdad? Ni para ninguna persona, creo yo, en general. Y por lo tanto nunca la primera intención tiene que ver con eso. Uno, en mi caso, he llegado a la opción legal como una opción de protección. Era la única manera de protegerme y defenderme de todas las acusaciones que se devinieron a partir de mi denuncia. Acusaciones muy serias que afectaban mi honra, mi reputación, afectaban a mis hijos y al mismo tiempo ponían en entredicho incluso mi lucidez mental. Por lo tanto, la demanda era una herramienta para dejar evidencia de mi verdad, aun cuando la demanda no prosperó y sucedió lo que sucedió. Quiero decirte, las mujeres tenemos derecho a buscar justicia, no por castigar a nadie. No es el castigo lo que motiva. En el caso de los pedófilos, en el caso de abusadores en serie, se trata de recluirlos como una manera de evitar que sigan agrediendo a otras niñas y niños, no por la razón de castigarlos. En mi caso fue tampoco buscando castigo para nadie, ni buscando medidas de orden de justicia penal, sino en todo caso era la medida de protección. Y creo que en ese sentido hay un aporte importante porque muchos estudiantes de la universidad hoy han hecho muchas monografías a partir del expediente que logró estar creado en el sistema judicial. O sea, yo pienso que yo logré poner en orden todas mis evidencias y decirle a la sociedad nicaragüense, si me dan la oportunidad y el espacio, yo puedo probar lo que he dicho. Sin embargo, es la sociedad nicaragüense a través de los diputados los que decidieron que Nicaragua no estaba preparada para esa verdad. Y lo tuve que aceptar nuevamente con humildad. Porque después en el año, cuando estaba don Enrique Bolaños en el gobierno que usted denunció ante la Corte Internacional, dice que hubo un acercamiento entre el presidente, obviamente como representante de Nicaragua, y usted, pero no se llegó a concretar un acuerdo final porque usted estaba pidiendo una indemnización, dinero de por medio. Sí. Precisamente ese tema lo abordé posteriormente con funcionarios y reté al hoy expresidente Bolaños a que me dijera frente a frente si yo había pedido dinero y si, incluso porque no solo dijeron que había pedido, sino que me habían dado, ¿verdad? Eso fue, y los reté a presentar documentos donde yo hubiese firmado o donde el Estado de Nicaragua hubiese compensado algo. Nuevamente es toda la trampa a la que te someten los procesos judiciales. Mi demanda en la Comisión Interamericana establecía todos los procesos. En el sistema interamericano establecen una conciliación, como hay mediaciones extrajudiciales en los procesos penales, ¿verdad? O en los procesos no penales, en los procesos judiciales. Por lo tanto, fue la OEA la que mandató a un intento de solución amistosa entre el Estado de Nicaragua y mi persona para que el Estado me reivindicara antes de ser condenado en una eventual tramitación. En ese momento, obviamente, yo tenía una serie de puntos que solicitaba y los más importantes tenían que ver concretamente con que el Estado reconociera la denegación de justicia, que se reformaran leyes a favor de las mujeres y la creación de una fundación que pudiera trabajar en pro de las mujeres y que esa fundación recibiera presupuesto del Estado. Estamos hablando de una organización que pudiera tener un quehacer a favor de las mujeres. Ese acuerdo nunca funcionó porque el presidente Bolaños negoció con el Frente Sandinista en ese momento y eso quedó atrás. Sin embargo, bueno, para mí lo más importante es que hay muchos grupos de mujeres que a partir de lo que yo he dicho hoy hacen la misión que yo hubiese querido hacer y la hacen con mucho compromiso y con mucha calidad. Me resultó impresionante, ¿verdad? Porque en el momento en que usted realizó la denuncia yo tenía 6 años tenía, entonces uno como joven de esta nueva generación que estamos creándonos, no tenemos una visión muy clara de lo que fue la profundidad de este hecho. Revisando los periódicos del tiempo, una entrevista que brindó doña Rosario Murillo me pareció impresionante y bastante fuerte. Fue un 13 de diciembre del 2001,
cuando incluso se atrevió a decir a dudar de su capacidad mental, decir que era una mitómana y enfermiza por el poder. Desde el aspecto personal, ¿usted cree cómo recibió usted esas palabras? Bueno, el tiempo te va ayudando en primer lugar a perdonar, y cada una de esas palabras, cuando las vuelvo a escuchar, me doy cuenta que cada vez menos llegan a mi corazón, porque en primer lugar, ninguna madre está preparada para saber lo que puede ocurrirle a una hija. O sea, una familia que vive una situación de abuso, la familia reacciona de muchas maneras. Luego viene el momento de la decisión ética de las madres, si apoyar a sus hijas o no. Y en ellas y en sus manos y en su corazón y en sus conciencias estará esa decisión. Yo solo tengo que decirte que hay muchas mujeres y muchas muchachas que tienen la vivencia de no ser necesariamente creídas, acompañadas, apoyadas por sus familias. Es mucho más difícil la recuperación, es mucho más complejo, pero ahí es donde la fe en Dios está siempre. Dios siempre te pone personas, te pone ángeles, te pone, yo no diría familias sustitutas, porque significa que siempre estás esperando que la otra familia vuelva. Yo diría te pone familia, que te acoge y que te integra con todo el corazón. Sin embargo, cada vez más los estudios que se hacen, porque obviamente he trasladado mi historia a una profesión hoy, y los estudios cada vez más apuntan en los niveles de complicidad que pueden tener las madres con los ofensores y el daño que esto puede ocasionar. Y quiero decirte que esta figura central de las madres no es solo en el tema del abuso sexual, sino también, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual. Las madres de muchachos gays, lesbianas y trans, cuando sufren el rechazo de sus madres, tienen procesos de construcción de identidad más difícil y quedan más vulnerables a la violencia. Es decir, en el rechazo de las madres a la verdad de los hijos, en el rechazo de las madres a la identidad de los hijos, se encuentran más razones para seguir siendo abusados. Si una madre niega la identidad de un hijo, lo expone todavía más a la sociedad porque no lo protege. Y si aún peor no respalda sus procesos, lo vulnerabiliza y lo hace todavía más expuesto a situaciones. Sin embargo, yo quiero ser también ejemplo de que uno llega un momento en la vida en que tenés que parirte a vos mismo. Y es un momento también el de admitir que ante todo uno es hijo de Dios o hija de Dios, y esa fuerza espiritual te permite reinventarte, saber que no debes de esperar de quienes te agredieron la palabra mágica para sanar, sino crearla en vos misma a través de tu propia fe. Por ejemplo, 8 de marzo del 2004, Radio Mujer, doña Rosario Murillo se me entrevistaba. Usted se pone en contacto vía telefónica conmigo. Hubo un reencuentro, según publicaron los medios. ¿Hasta qué punto llegó ese reencuentro en ese momento? Bueno, primero, yo creo que nunca el espacio público sería escogido para una cosa tan trascendental. Yo creo que todos los seres humanos debemos de crear en la intimidad eso, y hay derecho a eso. Ahí hubo una coincidencia de factores, doña Daluja, una amiga común, y había un proceso de comunicación que quizá en ese momento, por la trascendencia del día y por el cariño a doña Daluja, se pudo hacer público. ¿Qué podría decirte? Yo lo he hablado como que sí fue un momento, habíamos iniciado un momento importante, no funcionó por razones que en este momento no puedo mencionar, pero la importancia es lo que ha dejado en mí todos los intentos que de corazón he hecho para que las cosas alcancen un momento realmente de paz y haya funcionado. No, de cada momento aprendí, de cada momento me edifiqué. Vamos acercándonos más hacia el tiempo actual. Vamos al año 2006, cuando se dan las elecciones nuevamente presidenciales. Se da la entrevista con Tiffany Roberts para Univisión y nuevamente se le critica por qué escoge tiempos electorales para hacer nuevamente esa denuncia.
Bueno, primero hay que pensar al revés. Ujú. Esa fue la última entrevista que yo había dado hasta hace 2 meses. O sea, yo desde el 2006 pasé sin dar una sola entrevista hasta el octubre del año pasado, 2012. Casi 6 años de absoluto silencio y por una decisión propia. La entrevista tuvo más bien el sentido no de atacar, que ese es el asunto. Primero yo tengo derecho a tener voz, a tener participación, a tener palabra durante los periodos electorales. Es lo peor que puede pasar que toda acción política que yo quiera hacer es vista como una acción contra alguien. No, yo tengo una posición política a favor de Nicaragua y la voy a tener. Y obviamente es eso, meterse en política. ¿Qué significa? Cada cual la puede juzgar desde lo que para cada uno es participar en política, pero en ese momento además ya había hecho algunas cosas con algunos medios. Yo quería dar mi posición sobre lo que representaba una opción política en ese momento en Nicaragua. Di mi posición, el pueblo escogió, decidió, lo respeté y lo sigo respetando y aquí estoy. Pero quiero insistir en algo, yo tengo derecho a participar con una posición política. Hay mucha gente que quisiera que yo me volviera una especie hiciera un noviciado político, con todo respeto a las hermanas religiosas, pero que yo me volviera, casi tuviera un hábito político para no perjudicar a nadie. Pero nosotros en Nicaragua tenemos que poder valorar que toda persona que quiere aportar, aporta con su historia y aporta con sus destrezas y aporta con su voluntad, pero sobre todo con integridad. Yo no he hecho ninguna cosa que me